Buenos días a todas y a todos. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días con todos los presentes. Muy bien, empezamos entonces. Doy cuenta. Número 18 en tablilla, siendo las 9:04 de la mañana, se da cuenta de la audiencia en el recurso de casación 622-2022, encontrándose presente en el sistema de videoconferencia el señor defensor público, doctor Carlos Robles León, por el imputado recurrente Braulio Raúl Tinta Berna. Mediante resolución de fecha 12 de diciembre del 2024, se ha declarado bien concedido el recurso de casación interpuesto por la defensa de Braulio Raúl Tinta Berna contra la sentencia de vista por la causal 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal. Tiene el uso de la palabra el doctor Robles León. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, ya hemos escuchado acerca de la autorización que nos ha dado el auto de calificación. Y vamos en el contexto general. Los hechos han acontecido el 19 de septiembre del 2015 en 3 campamentos mineros, robo agravado, supuestamente por 6 personas. En 3 asentamientos mineros, Quebrada de Primavera, Siempre Mía y Quebrada Gloria. Y también estos asentamientos tienen una distancia no señalada en la sentencia. ¿Y qué es lo que pasa? Sustraen sus pertenencias de las personas que estaban en ese lugar, sus celulares, su dinero y las arenillas de oro a todas las personas. Cuando se retiran del lugar, en la comunidad de Bamberme, son capturados por la comunidad. Y la comunidad en esa zona, lamentablemente, hubo agresión física y lo llevaron al pueblo. Ante eso, llaman a la única autoridad que había, un juzgado de paz, el juez de paz. Lo obligan a que haga, pues, algún trámite correspondiente sobre esta ubicación de las personas. Le toman su declaración, le toman en ese momento su declaración en la que ellos, pues, se autoinculpan, sin presencia de fiscal, sin presencia de un abogado correspondiente. Y señalan los pormenores de cómo habrían sucedido estos hechos. Y además llaman también al teniente gobernador, el señor Cipriano Aymachoque, a quien le entregan con una bolsa las pertenencias de las personas a quien habían, pues, cometido el delito de robo agravado, indicando que había una cantidad de 800 soles que se quedaba para la comunidad. Esto hecho refleja en gran medida una forma de administrar justicia en esa zona. Y luego lo llevan, pues, a la policía. Y en ese transcurso de la policía, pues, recién se hacen los documentos correspondientes. Aquí, en el escrito de casación, se ha permitido ver, pues, el debido proceso, el artículo 159, en lo que señala cuando las declaraciones devienen u obtenidas de una vulneración de un derecho fundamental, pues, el derecho a la defensa, el derecho a la libre declaración. No se le preguntó si guardaba silencio o si quería declarar. Y en esa forma también en la defensa procesal se señala, pues, de que estas personas en los elementos de prueba que han tenido no se ha verificado en cada elemento compulsado
en cuanto a las máximas de la experiencia, conocimientos científicos y una evaluación de todas las pruebas en conjunto. Y lo principal también el 259 del Código Procesal Penal en cuanto se permita a las personas poder capturar a una persona en flagrante delito. Esto no se ha podido corroborar en mérito a que están en una zona muy alejada de los 3 campamentos. No se ha permitido cumplir el término de las 24 horas, entregarlo a la autoridad con todas las cosas que supuestamente habrían ellos sustraídos. Y por otro lado, en la sentencia de vista que estamos cuestionando, no se ha podido determinar, porque estos, como se ha manifestado, son 3 hechos. 3 hechos que en el primer campamento sucede a las 00:30 horas, en el segundo a las 01:45 y en el segundo a las 02:00 horas. En la sentencia de vista no explica en forma minuciosa, ni en la primera, que es la confirmatoria, señala cómo han hecho estas personas en estar en tres lugares diferentes, quizás en un tiempo no permitido, debido a que estos lugares son bien alejados. Ante eso, señores jueces supremos, es la casación que se ha permitido desarrollar en este caso. Es necesario que la sala evalúe esto y case la sentencia como lo está solicitando el casacionista Braulio Tintaberna, que es el único que ha concluido a esta zona. Muy bien, muchas Por gracias. tanto, yo concluyo que se case y se declare nula la sentencia y se absuelva de los cargos a mi patrocinado. Muy bien. La sentencia se dictará. Sí, señor presidente, el día 26 de noviembre a las 8:30 horas. 8:30 del día 26 de noviembre. Gracias. La sentencia de casación. Muchas gracias. Buenos días. La vista concluida. Siguiente audiencia. Número 19 en tablilla, siendo las 9:11 de la mañana. Se da cuenta de la audiencia en el recurso de casación 804-2022, encontrándose presente en el sistema de videoconferencia el señor abogado Ángel Roberto Infante Carmen por el imputado recurrente Víctor Armando Naquiche Cernaque y el señor abogado Humberto Asmat Rubio por el imputado recurrente Roger David Vega Calderón. Mediante resolución de fecha 19 de diciembre del 2024, se ha declarado bien concedidos los recursos de casación por las causales de inobservancia de precepto constitucional y de vulneración de la garantía de motivación interpuestos por la defensa de los encausados Víctor Armando Naquiche Cernaque y Roger David Vega Calderón. Muy bien. El abogado Ángel Roberto Infante Carmen. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, los hechos materia del presente proceso penal acontecieron el día 9 de enero del año 2021, distrito 26 de octubre de la ciudad de Piura, siendo aproximadamente a las 17:30, cuando personal policial que se encontraba realizando un patrullaje integrado a bordo de una unidad móvil de Serenazgo. En esas circunstancias y en las inmediaciones de la Avenida Perú del asentamiento humano Ricardo Jáuregui, integrantes de Serenazgo recepcionaron una llamada telefónica donde les informaban que en la calle Austria se estaba suscitando un robo a mano armada a un conductor de un camión repartidor. Razón por ellos es que se inicia la participación de los mismos e intervienen al hoy sentenciado, mi patrocinado, Víctor Armando Naquiche Cernaque, y también a su co-sentenciado. Señores magistrados, la defensa técnica ha interpuesto el recurso de casación
contra la sentencia expedida por la primera Sala Penal de Apelaciones de Piura. Esto es contenida en la resolución número 14 de fecha 29 de diciembre del año 2021, la misma que resolvió confirmar la sentencia apelada de primera instancia, contenida en la resolución número 7 del 7 de octubre del 2021, que se condena a mi patrocinado, hoy sentenciado, como coautor del delito de robo agravado y se le impone una condena de 11 años de pena privativa de libertad y el pago por concepto de reparación civil en la suma de 1.000 nuevos soles. Bien, la defensa técnica de conformidad con el artículo 429, inciso 1 del Código Procesal Penal, ha invocado esta norma como causal para la casación que en este momento estoy indicando. Para ser más preciso, la inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal. Específicamente, la motivación sustancialmente incongruente de la resolución casada en cuanto no se ha pronunciado de las pretensiones impugnadas y alegadas por la defensa del hoy condenado Víctor Armando Naquiche Cernaque. Como antecedentes, tenemos pues que se llevó a cabo el juicio oral correspondiente y la primera sentencia fue expedida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la ciudad de Piura, resolución número 7 de fecha 7 de octubre de 2021, y la misma que fue interpuesta con un recurso de apelación y llegó a la primera Sala Penal de Apelaciones, la cual el día 29 de diciembre de 2021, mediante resolución 14, la confirma. Señores magistrados, la causal del presente recurso de casación, como indicado, es la inobservancia. La primera Sala Penal de Apelaciones de Piura no observó la garantía constitucional de la debida motivación de la sentencia en su arista de motivación sustancialmente incongruente. Artículo 429, numeral 1 del Código Procesal Penal. Obviamente, el agravio ocasionado es que mi patrocinado se encuentra privado de su libertad por esta sentencia impugnada. Los fundamentos legales y doctrinales que sustentan la pretensión del recurso de casación son los siguientes. Debida motivación. En arista, como he indicado, motivación sustancialmente incongruente vinculante. Para ser más preciso, la primera Sala Penal de Apelaciones de Piura, al emitir la sentencia que confirma, no resolvió todas las pretensiones que la defensa técnica del hoy sentenciado Víctor Armando Naquiche Cernaque invocó en la audiencia de apelación de sentencia, como también en el debate oral que se realizó en dicha instancia. La defensa técnica indica lo siguiente. Considera que no ha resultado ser suficiente para enervar todos los medios probatorios que se han actuado en el juicio oral, con lo que se acreditaría su responsabilidad. Aclaro, este es el fundamento de la Sala Penal. Sin embargo, la defensa técnica argumentó tanto en su escrito de apelación escrita como en la sala de audiencia que fueron 4 situaciones, 4 pretensiones, que son las siguientes. La primera, el agraviado en juicio dijo que no podía reconocer a su patrocinado como uno de los partícipes del evento delictivo cometido en su agravio. 2. También se invocó que había existido una equivocación, un grave error en relación a mi patrocinado cuando fueron perseguidos por agentes de Serenazgo e intervenidos en la Ciudad de Dios, asentamiento humano del sector oeste de la ciudad de Piura. 3. También se invocó por parte de la defensa técnica que no existía persistencia en incriminación a instancia preliminar del agraviado, por cuanto este dijo que
en esa instancia fue presionado e inducido a declarar de tal manera por insistencia de la Policía Nacional del Perú. Y cuarto, fundamento, los agentes de serenazgo que persiguieron a los supuestos agentes del delito no vieron o identificaron a los sentenciados, no vieron arma de fuego, mucho menos los que manejaban las camionetas no pudieron ver a su patrocinado e identificado. Estas cuatro aristas, señor presidente, que sustentaron el recurso impugnatorio de apelación, la primera sala penal no las analizó, solo hizo reiterada referencia a alguna de ellas. Es decir, que la primera sala penal de apelaciones no resolvió y no emitió pronunciamiento respecto de las pretensiones impugnatorias en su totalidad. Solamente, según sus considerandos, se ha limitado a precisar que la postura planteada por la defensa en cuanto a la persistencia de incriminación, que sí existe, invocando e indicando por los órganos de prueba, como el perito médico y también por las testimoniales. En ese sentido... Señor abogado, su tiempo culminó, por favor. ¿Cuál es su pretensión? Ya precísela. Sí, la ya pretensión, señor sí. presidente, es que la presente recurso de casación sea declarado fundado y se declare la nulidad de la sentencia impugnada. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Manuel Humberto Asmat Rubio. Buenos días, señor presidente, señores jueces supremos de la Sala Penal Permanente y todos los presentes. Como para poner en contexto, señor presidente, las razones que justifican el presente recurso de casación, por favor, permítame hacer referencia de manera sintética a la imputación. Yo vengo por el señor Roger. Se le atribuye al señor Roger y al señor Víctor, que también es casacionista, haber sustraído al señor Ronnie con violencia y uso de arma de fuego, un celular y llaves. Se les imputa haberse dado a la fuga en una motocicleta y haber sido perseguido por dos serenos también a bordo de una motocicleta, quien con ayuda del serenazgo integrado habrían sido intervenidos al salir de un hogar al cual ellos previamente habían ingresado. El juez de primera instancia, señores magistrados, condena al señor Roger y a su coprocesado por la siguiente razón. Da por probado el hecho, pero para establecer la vinculación del señor Roger y su coprocesado con el hecho, establece algo que denomina una solución de continuidad en la persecución. El juez de primera instancia dice, como la persecución por parte de los serenos ha sido inmediata, entonces eso me permite a mí vincular a estos señores con el hecho. Entonces, el abogado en ese momento planteó un recurso de apelación. ¿Y qué sostuvo? Sostuvo de que en sí no existía una solución de continuación en la persecución, que la persecución no había sido inmediata y que el juez de primera instancia no valoró circunstancias fundamentales, como por ejemplo, los dos serenos que llegaron al lugar de los hechos, el señor Ceste Cango y el señor Aldo Iglesias, declararon que cuando ellos llegan al lugar de los hechos, divisan que una motocicleta con dos personas estaba saliendo de la calle donde se había producido los hechos y que ellos estaban a una cuadra. Y cuando llegan al lugar de los hechos, la motocicleta en donde se habían fugado los señores que habían robado, ya se habían trasladado de ese punto, y cuando llegan a los hechos, el copiloto se baja y conversa con el agraviado. Se vuelve a la moto y recién inicia la persecución. Esto es, estos datos, señor magistrado, la distancia a la cual estaba el serenazgo cuando divisa que una moto sale del lugar de los hechos y el tiempo que toma bajar y entrevistarse con los agraviados no fue tomado en cuenta por el juez de primera instancia. Entonces, el abogado formula una apelación y le dice a la sala, estos datos son importantes porque quiebran esa relación o esa solución de continuidad y por lo tanto genera una duda sobre la vinculación del señor Roger y su coprocesado con el hecho. La sala no se pronunció sobre ese punto, señores magistrados. Entonces incurrió en un defecto de motivación, porque habiéndose alegado en segunda instancia estas dos circunstancias, fueron igualmente omitidas.
Por lo tanto, hay una motivación insuficiente. Pero además, señores magistrados, en la audiencia de juicio oral, se le pregunta al agraviado si reconoce como alguno de sus asaltantes a las dos personas que estaban presentes, mi patrocinado y su coprocesado. Y él dice que no los reconoce. Pero además, y un dato fundamental, el señor agraviado dijo que los efectivos policiales le dijeron que habían encontrado a dos personas, uno con polo negro y uno con polo plomo, y que él tenía que decir que esos polos, que por esos polos los había reconocido. Nuevamente, el abogado en su momento, cuando apela, le dice a la sala, señores jueces, el juez de primera instancia no ha tomado en cuenta como parte de su razonamiento probatorio esta circunstancia, que es esencial, porque si el agraviado está diciendo que le han indicado qué decir, obviamente se está sesgando la declaración. La sala, señores magistrados, no tuvo en cuenta esto. Correcto. Y omitió. ¿Qué nos pide usted? Señor magistrado, por favor, dos cosas puntuales, un minuto, si me permite. ¿Cómo no? Muchas gracias, señor magistrado. Algo que hay que tener en cuenta, señores magistrados. La teoría del fiscal es que el copiloto, en este caso el señor Víctor, había tenido en su poder el arma de fuego con la cual se había asaltado al señor Ronnie. Sin embargo, cuando los intervienen, en su poder no tenían arma de fuego. Y lo más importante, señores magistrados, a pesar de que se incautó sus polos y habían sido detenidos inmediatamente, no se practicó una pericia de absorción atómica. ¿Por qué fue importante eso? Porque según la teoría fiscal, quien tenía en su poder el arma de fuego había realizado un disparo. Y oh sorpresa, señor magistrado, no se realiza una pericia de absorción atómica ni de los polos, ni de la mano de los intervenidos. Señor magistrado, esto es importante, ¿por qué? Porque si fuera verdad de que ellos han intervenido en la comisión del hecho, entonces debía confirmarse una hipótesis subsidiaria o de confirmación, como es, si es que es verdad que tú has disparado, entonces debería ser verdad de que tienes restos de pólvora en las manos, y nunca se practicó. Y finalmente, señores magistrados, el celular que fue sustraído tenía GPS, y nunca se hizo un seguimiento del GPS para ubicar dónde realmente se encontraba ese celular. La pretensión, señores magistrados, es la siguiente, que se declare nula la resolución de segunda instancia y que hay un pronunciamiento sobre el fondo, dado que estos datos que no han sido valorados por el juez de primera instancia ni por la sala, a pesar de haber sido advertidos por la defensa, en sí nos conducen a determinar por lo menos la existencia de una duda razonable sobre la vinculación de mi patrocinado con los hechos. Ya anteriormente, en la casación 3280-2023, caso Vladimir Correcto, Serrano. señor abogado. Muy bien. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien. La sentencia casatoria se dictará el día 10 de noviembre a las 8:30. La audiencia concluida. Siguiente audiencia. Doctor, mil disculpas, ¿no se escuchó la fecha que indicó? 10 de noviembre. 8:30. Muchas gracias, doctor. Siguiente audiencia. Número 20 en tablilla, siendo las 9:27 de la mañana, se da cuenta de la audiencia en el recurso de casación 794-2023, encontrándose presente en el sistema de videoconferencia el señor abogado Frank Jonathan Mercado Machaca por el imputado recurrente Oswaldo Emigdio Yáñez Cárdenas. Mediante resolución de fecha 25 de noviembre del 2024, se ha declarado bien concedido el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del procesado Oswaldo Emigdio Yáñez Cárdenas por la causal contenida en el numeral 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal. Muy bien. El doctor Frank Mercado Machaca tiene dice la palabra. Con su anuencia, señor presidente y los señores magistrados, muy buenos días. Para resumir los hechos más importantes en materia de esta sala. El señor Oswaldo Yáñez Cárdenas fue procesado por el delito de falsedad ideológica en agravio del Banco de Crédito del Perú, SUNAR y el Colegio de Notarios de Arequipa. El hecho imputado ocurrió el día 15 de abril del 2015, fecha en la que se habría suscrito la escritura pública 185, presuntamente con contenido falso. La formalización de investigación preparatoria realizó el 7 de junio del 2017, lo que suspendió el plazo del cómputo de prescripción. El requerimiento de acusación fiscal
fue presentado el día 17 de abril del 2018, lo que reanuda el cómputo del plazo prescriptorio conforme el artículo 83 del Código Penal. El procesado ya tenía 71 años al momento del hecho, por lo que se solicita aplicar el artículo 81 del Código Penal que reduce el plazo de prescripción a la mitad, que eso sería lo correcto. La defensa sostiene que aplicando la reducción por edad, el plazo prescriptorio venció el 15 de octubre del 2019. Ese sería el criterio 1. O, si es que fuese desde la acusación, el plazo prescriptorio sería el 17 de abril del 2021, si es que se computa desde la acusación. Ese sería el criterio 2. La sentencia de vista número 192-2022 declara infundada la solicitud de prescripción sin analizar los criterios alternativos planteados por la defensa en ese momento. En cuanto a nuestro agravio constitucional, la resolución impugnada vulnera el principio de prescripción como una garantía constitucional, el derecho al plazo razonable, el derecho a la motivación suficiente y congruente. El Tribunal Constitucional ya nos señaló antes en el expediente 2628-2014 que dice: la prescripción penal limita la potestad punitiva del Estado y protege obviamente a la libertad personal. El causal de esta casación ha sido invocado por el artículo 429.3 del Código Procesal Penal, la cual invocamos esta causal erróneamente interpretada por la ley penal, específicamente del artículo 81 del Código Penal, que establece la reducción del plazo de prescripción, cuando la gente tiene más de 65 años al momento del hecho. La sala reconoció la edad del procesado, que era 71 años, pero no aplicó ningún tipo de reducción, lo que vulnera obviamente el principio pro homine y el artículo 7 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal. En cuanto a los criterios, si es que nosotros tenemos en fecha el inicio, que es el 15 de abril del 2015, en un criterio ordinario, la fecha de vencimiento sería el 15 de abril del 2021, fundamento legal artículo 80. En un plazo extraordinario, si es que tenemos la fecha el 15 de abril del 2015, vencería a los 9 años, que sería el 15 de abril del 2024. Fundamento legal 83. La reducción por edad, teniendo la fecha de inicio el 15 de abril del 2015, sería de 4 años y 6 meses. La fecha de vencimiento sería el 15 de octubre del 2019. Precepto legal 81. La suspensión de la formalización, si es que se pregunta el presidente, sería el 7 de junio del 2017 y la reanudación de la acusación sería el 17 de abril del 2018. Por ende, los 9 años que se le dio más la reducción sería los 4 años y 6 meses, la fecha de vencimiento sería el 17 de octubre del 2022. Fundamento legal 83 más el 81. Nuestros fundamentos de derecho. El criterio 1, la reducción del plazo extraordinario, sería: el plazo extraordinario de 9 años se reduce a 4 años con 6 meses por la edad avanzada. El hecho ocurrió el 15 de abril del 2015, por tanto el plazo venció el 15 de octubre del 2019. La sala omitió aplicar esta reducción pese a que se reconoció la edad del imputado. El criterio 2, la reanudación del cómputo. La formalización suspende el plazo según el artículo 339.1 del procesal penal, y el requerimiento de acusación, que fue el 17 de abril del 2018, reanuda otra vez el cómputo. Esto también aunado al acuerdo plenario 3-2012. Aplicando la reducción, como ya se dije, el nuevo plazo venció el 17 de abril del 2021. ¿Qué es lo que presenta la sentencia de vista? Motivación insuficiente. La sentencia impugnada omite pronunciarse sobre ambos criterios planteados por la defensa en ese momento. Obviamente, el Tribunal Constitucional nos exige una motivación suficiente, congruente. ¿Qué nos pide? Nuestra pretensión, señor presidente, es que se declare la nulidad sin reenvío de la sentencia 192-2022 contenida en la resolución 1022. Asimismo, pedimos a esta Corte Suprema se pronuncie sobre el fondo reconociendo la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, muy bien. La sentencia se emitirá el día viernes 14 de noviembre a las 8 de la mañana, señor presidente. 14 de noviembre, 8 horas, sentencia de casación.
La audiencia Muy concluida. amable, señor presidente. Muchas gracias. Siguiente audiencia. Número 22 en tablilla, siendo las 9:33 de la mañana, se da cuenta de la audiencia en el recurso de apelación de auto 192-2025, encontrándose presente en el sistema de videoconferencia el señor fiscal Eduardo Antonio Atencio Ramos, representante del Ministerio Público, y la señorita imputada recurrente Marita Sonia Barreto Rivera, quien ejercerá su autodefensa. Mediante resolución de fecha 26 de agosto del 2025, se ha declarado bien concedido el recurso de apelación interpuesto por la investigada Marita Sonia Barreto Rivera contra el auto, que resolvió declarar fundado el requerimiento formulado por la primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, de levantamiento de secreto bancario y de la reserva tributaria y bursátil. Muy bien. La recurrente, doctora Marita Barreto. Su señoría, muy buenos días a todos. Si me permite, su señoría, poder proyectar unas diapositivas, por favor. Correcto, siga. Muy amable. Bien, su señoría, la defensa solicita en este recurso de apelación la nulidad de la resolución judicial número 1 del 5 de mayo del 2025. No sé si puedo, si se puede visualizar, su señoría, no sé si se puede visualizar. Resolución 1 de 5 de mayo de 2025. Sí, Correcto. Estamos mirando. La sumilla estamos mirando. Sí, siga usted. Sí, solo que no sé por qué no lo puedo avanzar. Voy a verificarlo aquí. Bien. Su señoría, esta defensa solicita que se declare fundada la nulidad y se revoque como pretensión principal la nulidad absoluta de la resolución judicial número 1 por concurrir vicios de motivación reforzada y omisión del control judicial de garantías, contemplado en el artículo 150 del Código Procesal Penal, la inobservancia de garantías constitucionales, artículo 2.5 de la Constitución y 235.1 del Código Procesal Penal, por la omisión del control del umbral y motivación aparente. El juez omitió la motivación reforzada exigida para medidas restrictivas de derechos conforme al Acuerdo Plenario 4-2010, Fundamento 10 y 14, al no justificar la superación del umbral de la sospecha fuerte, ni fundamentar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida, conforme al artículo 235 y 236 del Procesal Penal, para el extenso periodo solicitado anteriores, es decir, 9 años antes, cuando ésta vulnera el nebis in idem e incurre en motivación aparente. B. La omisión fiscal del deber de objetividad, mala fe fiscal, vició la fuente del requerimiento. La causa directa de este defecto fue la mala fe procesal del fiscal, quien ocultó deliberadamente al juez la existencia de los informes número 3 y número 4 y sobre todo, su señoría, los medios de prueba de la defensa que justifica el nebis in idem. La resolución impugnada habla de un informe, como ustedes lo podrán revisar, pero no obra en el requerimiento ningún informe que haya sido ofrecido para su valoración. Sin embargo, el juez sí lo considera dentro de sus fundamentos. El fiscal tampoco informó que la fiscal fue suspendida en funciones el 9 de octubre del 2024 y no el 13 de diciembre del 2024 como mal ha realizado este fundamento, siendo el anticipo de legítima un acto posterior cuando ya no ejercía el cargo, por lo que extender la investigación hasta después del 9 de octubre del 2024 es un acto atípico del delito de enriquecimiento ilícito, arbitrario e ilegal. Ilegalidad y atipicidad,
no es un elemento del tipo conforme el recurso de nulidad 3986-2019. El juez tuvo a la vista la resolución del archivo, conforme lo ha señalado en el elemento número 8, pero sorprendentemente, su señoría, esto no generó ningún pronunciamiento del acuo, no valoró el nebis in idem procesal, la ilicitud de la noticia criminal y el involucramiento de terceros ajenos al proceso vicia la fuente del requerimiento, lo que recae en nulo e improcedente el pedido de levantamiento del secreto bancario, violación al principio de proporcionalidad por ausencia de necesidad, al existir medios menos gravosos, conforme se ha podido acreditar con documentos públicos, formales y objetivos que fueron deliberadamente ocultos al juez. Por estos fundamentos, la resolución impugnada número 1 debe ser revocada declarándose improcedente. Como pretensión subsidiaria, su señoría, solicitamos la revocación y delimitación conforme al artículo 409.2 del procesal penal y resolviendo la controversia, solicito se disponga la delimitación temporal por proporcionalidad, es decir, delimitar el alcance temporal de la medida restrictiva, construcción y amoblamiento, porque así lo ha señalado, sin haberlo resuelto a pesar de los pedidos de esta parte, en la disposición 2 y mediante tutela en la disposición 4 por parte del fiscal. Es decir, del 12 de diciembre del año 2020 al 5 de diciembre del 2023, periodo de construcción y amoblamiento. Y como así ha sido obligado a declarar, este constituye en realidad el hecho avisador. Pero tenemos más, su señoría. Solicitamos la exclusión legal del periodo de levantamiento del secreto bancario desde el 6 de octubre del 2015 al 11 de diciembre del 2020 por el non bis in idem procesal. Estos hechos ya fueron investigados, archivados y fueron declarados consentido, por lo que se debe excluir, su señoría, el año 2024 en adelante por intervención mínima, dado que el único acto es un anticipo de legítima lícito que no es un elemento del tipo cuando la investigada ya no ejercía funciones. El juez no justifica la restricción de derechos a terceros, es desproporcional y arbitraria. Vulnera el principio de tipicidad, el artículo 401 sobre el delito de enriquecimiento ilícito, que es una conducta permanente y cesa cuando el incremento injustificado se detiene. El periodo posterior a la obra ya no contribuye, ya no significa un incremento patrimonial. Sí, el hecho avisador es la construcción y esta construcción, su señoría, se inició el 12 de diciembre del año 2020 conforme a la licencia de construcción 076-2020 y el amoblamiento que culminó en diciembre del 2023. Este último, el 5 de diciembre del 2023. Hechos que el juez no valoró porque el Ministerio Público omitió información y el acuo no valoró ni se pronunció respecto a la disposición del archivo fiscal que quedó consentido por los mismos hechos. Esto, su señoría, por ejemplo, se inicia con el 24 de enero del 2025 mediante una disposición previa. No inició la investigación todavía el fiscal y le pide a la investigada, presenta todo lo que tienes, que si no tienes nada, se archiva. Correcto, es una posición válida porque esa es la facultad que tiene el fiscal. Sin embargo, el fiscal, lejos de archivar porque se le ofreció 29 elementos de convicción sólidos como registros bancarios, voucher de créditos bancarios, la declaración jurada ante la Contraloría General de la República, escrituras públicas, recibos, entre otros elementos que acreditan el origen del dinero para la construcción de la propiedad. Pero esta es la línea del tiempo o el íter procesal, su señoría, que por favor solicito sea revisada con detenimiento para que se vea cómo es que el Ministerio Público, abusando del poder que ostenta, viene persiguiendo y hostilizando con una investigación que no tiene asidero penal. En el 2015, su señoría, el 6 de octubre del 2015, la que habla fue nombrada fiscal penal provincial titular. En el 2017,
luego de 2 años, compró un terreno a $60,000, el mismo que fue inmediatamente declarado ante la Contraloría General de la República. El terreno estuvo allí inerte hasta el 5 de diciembre del año 2020, en el cual el 12 de diciembre del 2020 la fiscal obtiene una licencia de construcción del terreno. La misma que se realiza entre el 2020 y el 2023. En 2023 culmina la construcción del inmueble. Este es un dato medular, su señoría, porque aquí reside el ocultamiento de la información. El 9 de octubre del 2024 fui suspendida por una denuncia falsa temeraria emitida por el medio de comunicación Willax. El 9 de octubre yo ya dejé de ser fiscal porque estuve suspendida por 9 meses. En noviembre del 2024, en razón de que me quitan la seguridad y tenía diversas amenazas de muerte que han sido documentadas también para conocimiento del fiscal, decidí hacerle un anticipo de legítima a mi único hijo, lo cual no se dio cuando yo me encontraba en ejercicio de funciones. En consecuencia, no podría ser un elemento típico del delito de enriquecimiento. Pero aún más, su señoría, aquí cabe una pregunta fundamental. ¿Cuál es el indicio que demanda volver a investigar el 2015 y el 2017 si este periodo ya fue investigado y archivado? No lo dijo el fiscal, no lo dijo el juez, y en consecuencia, aún ello ordenó el levantamiento del secreto bancario de manera contundente, porque ha sido un levantamiento tan profundo desde el año 2015 hasta el año 2024, cuando lo medular de los hechos, porque ya antes del 2020 estos hechos ya fueron investigados y archivados, la Fiscalía ha logrado, ocultando información, y el juez, sin pronunciarse por el nebis in idem, autoriza el levantamiento arbitrariamente. Este es el informe, su señoría, medular, que aquí, si esto se hubiera valorado en su oportunidad, hoy no se hubieran atropellado mis derechos como se ha venido y se viene atropellando. Con este informe del 5 de febrero del 2025, su señoría, pongo en conocimiento al juez una serie de documentos legales, objetivos, públicos, escrituras públicas, voucher, créditos bancarios, cronograma de pagos, y todo son, aquí están, 29 elementos de convicción sólidos: las partidas registrales, los contratos de compra-venta, el crédito bancario, las deudas pendientes, las declaraciones juradas ante Contraloría, documentos sólidos que si el juez los hubiera valorado, pues no hubiera dado una medida tan gravosa como la que ha dado, pues estos elementos no fueron valorados ni de interés de la Fiscalía cuando conforme a ley hubieran sido valorados como elementos de descargo, pues lo inminente era el archivo. Fíjese, su señoría, son 29 elementos sólidos que acreditan que aún mantengo créditos bancarios pagando por los créditos que obtuve para la construcción. Muy bien, doctora, el tiempo culminó. ¿Qué nos pide finalmente? Finalmente, su señoría, lo he señalado en el fundamento, en el primer, aquí, es la pretensión, la nulidad absoluta de la resolución judicial 1 por concurrir vicios de motivación reforzada y omisión del control judicial de las garantías. Y que se declare improcedente. Igualmente, como pretensión subsidiaria, que se delimite el periodo al anoticiamiento del presunto hecho, es decir, del 12 de diciembre del 2020 al 5 de diciembre del año 2023. Muchas gracias. Muy bien. El señor fiscal. Gracias, señor presidente, señores jueces supremos y todos los presentes. Iniciaremos, señor juez, nuestra intervención señalando que estamos acá para la apelación de una resolución que concede el levantamiento de secreto bancario, bursátil y reserva tributaria. Entonces, los fundamentos tienen que basarse sobre la base que generó el requerimiento fiscal de primera instancia, en este caso de la Fiscalía Superior Penal. No convenimos con lo solicitado por la señorita apelante, en el extremo que los agravios
planteados en su recurso de apelación distan de los ahora oralizados, o en todo caso se han extendido, sobre hechos que no son materia ni tendrían que ser materia de pronunciamiento por parte del juez superior. ¿En qué sentido lo señalamos, señor juez? Estamos hablando de una medida de levantamiento de secreto bancario y sobre el contenido de la misma, es decir, la autorización que el juez emite, es que debió basarse. ¿Qué error o vicio adolecería esta resolución? Y no señalar actos propios de una investigación fiscal que no tendría por qué pronunciarse o no sería materia de pronunciamiento por parte del juez de primera instancia. Muy bien. De acuerdo a la apelación sostenida, señor juez, existen 5 agravios numerados de la A a la E. Se señala que se vulnera el debido proceso y derecho de defensa al establecer un periodo distinto a los hechos materia de investigación. Con relación a ese primer agravio, señor juez, señor juez supremo, el juez superior de la del séptimo juzgado de investigación preparatoria superior, en el auto, en el numeral 2 de limitación del territorio, hasta en 3 oportunidades señala en su auto que la medida de levantamiento de secreto bancario de la investigada es el periodo del 6 de octubre del 2015 al 13 de diciembre de 2024. No es objeto de discusión por qué ese periodo de tiempo, sino es el periodo de tiempo que la Fiscalía propuso y mantiene. Entonces, sí se ha delimitado el hecho materia de investigación. Que ese periodo de materia de investigación sea excesivo, no esté de acuerdo en la señora investigada, es muy diferente a lo que sí autorizó el juez y a lo que está haciendo materia de investigación. Cualquier pedido que pueda realizar la señora abogada respecto de los hechos en materia de investigación, aclaraciones, correcciones, modificaciones en el acto de investigación propio de la Fiscalía Superior, lo tendrá que hacer valer en la vía correspondiente y ante el fuero correspondiente. Pero esta es la apelación de una medida de levantamiento de secreto bancario, no es una tutela de derecho. Respecto del objeto de investigación, igualmente, el juez ha absuelto de acuerdo al objeto de investigación postulado por el Ministerio Público. Y acá se aborda o se pretende que la sala permanente se pronuncie sobre hechos que no corresponderían pronunciarse. Un aparente nebis in idem. Los hechos en materia de investigación por parte de la Fiscalía Superior también fueron precisados en el requerimiento fiscal que solicita el levantamiento del secreto bancario y bursátil. Y efectivamente, la delimitación del hecho objeto de investigación, el Ministerio Público lo plantea en el numeral 2 de nuestro pedido de levantamiento de secreto bancario. El juzgado, por su parte, ha señalado ese marco temporal que obedece a la investigación instaurada en el punto 2 de limitación del petitorio y lo desarrolla también en el numeral 5 sobre idoneidad del pedido planteado por el Ministerio Público. Es decir, del año 2000, como lo señalamos anteriormente, del 6 de octubre del 2015 al 13 de diciembre de 2024. Solamente haremos presente por qué no se podría configurar un nebis in idem, porque en investigación fiscal también se precisa esa circunstancia, señor juez, en la disposición 2, que inicia diligencias preliminares. El Ministerio Público, el fiscal superior, inicia diligencias preliminares y tal como está en el recurso de apelación, señor juez, se cita el numeral 15 de la disposición fiscal número 2. Acá, señor juez, existe un error de interpretación porque del numeral 14 al numeral 18 de la disposición fiscal superior se desarrolla primeramente la noticia crímenes del numeral 14 al 17. Y en el numeral 18 recién la Fiscalía Superior delimita el marco de imputación. Básicamente se trata del hecho de que luego de la adquisición de un terreno, había sido terminado de construir y equipar de manera ostentosa, ascendiendo su valorización a $500,000 de los 60,000 con que fue comprado. Esta incorporación de activos al patrimonio no condecirían
con los ingresos como magistrada. Ese es el marco de imputación y esos son los hechos que son materia de investigación por el delito de enriquecimiento ilícito. En ese sentido, señores jueces supremos, consideramos nosotros que el juez sí ha advertido todos los elementos solicitados por el Ministerio Público para este pedido de levantamiento de secreto bancario, bursátil y de reserva tributaria. No existe vicio alguno en la resolución que se pronuncia. Los pedidos que hace ahora la señorita apelante son diferentes a la naturaleza de esta apelación, que corresponde específicamente a un levantamiento de secreto bancario o la oposición a la misma, por lo que solicitamos se declare infundada la apelación y se confirme el auto venido en grado. Muchas gracias. Muy bien. Hemos escuchado ambas partes. Su señoría, si me permite, solo 2 minutos, por favor. Muy bien, cómo no. Muy amable. Su señoría, el Ministerio Público se equivoca cuando señala ello. El requerimiento de apelación ha sido sustentado y lo que se ha hecho es argumentar el petitorio. 2, no es verdad que se esté hablando de otros fundamentos que no han sido ya cuestionados. Si podemos revisar, su señoría, la resolución impugnada y analicemos los elementos con los cuales ha tomado como fundamento el juez para autorizar una medida tan gravosa. Ninguno, su señoría, ninguno guarda relación o conexidad entre la investigada y el delito que se investiga. Ninguno, su señoría. Y lo puede verificar en la página del requerimiento, en el cuaderno del requerimiento 26. Todos los elementos, su señoría, ninguno da cuenta de esa conexidad que necesariamente tiene que haber, por lo que no basta, su señoría, que el Ministerio Público deslice una imputación basada en una noticia falsa. No basta. Tiene que estar, como lo señala el artículo 4 del título preliminar del Código, tiene que estar sustentada en elementos objetivos y en la resolución, su señoría, no existe ninguno y lo he desarrollado en las diapositivas que he entregado también. Dice, su señoría, algo gravísimo. Por favor, les pido que valoren eso. Dice, sus ingresos no se condicen con el valor de la vivienda. La pregunta sería, ¿quién dice que la casa cuesta 500,000? Si en la carpeta se ha acreditado que el reportaje ha sido falso y lo ha reconocido la propia periodista. Lo ha dicho su señoría y yo lo dije antes en el informe 3 que no resolvió el pedido de archivo, no lo resuelve hasta ahora la fiscalía, justamente mintió. Porque el juez, su señoría, verifique usted en el requerimiento el elemento número 8, que en el requerimiento lo signa con el número 29, está la resolución de archivo que le pone en conocimiento al juez. Y el juez, mire usted, su señoría, en su resolución, el oficio, ¿de qué? De elementos públicos, de mi declaración jurada, del tiempo que yo trabajo en la fiscalía como titular. Eso conecta o es el indicio para decir que hay un enriquecimiento ilícito. Señor juez, yo solo les pido, por favor, que revisen esta resolución, revisen el requerimiento y revisen estas diapositivas que solo es el resultado de los actuados hasta el momento de la autorización judicial. Su señoría, acá hay un abuso de poder de parte del Ministerio Público. He descargado todas estas dudas y no los tomó en cuenta y ha ordenado una medida tan gravosa, ha estirado 9 años atrás cuando el hecho avisador, según la propia Fiscalía, es la construcción y el amoblamiento. Correcto. Y ha aperturado el año 2024 para involucrar a mi hijo, porque hoy Willax también ha denunciado a mi hijo, también ha denunciado a mi sobrina, porque lo que quieren, su señoría, es formar un caso y están rascando la olla, perdóneme el término, pero aquí lo que quieren es encontrar algo que no existe. Correcto, muy bien, el tiempo culminó. Muchas gracias. Por esos fundamentos me reitero en el pedido, su señoría. Muchas gracias. Señor fiscal, ¿alguna respuesta? No solamente indicar, señor juez, que el marco de imputación lo fija la Fiscalía
si hubiera alguna modificación que hacer, que así lo solicite a la instancia correspondiente, pero el pedido atendido por la Fiscalía Superior ha sido lícitamente otorgado y no adolece de ningún vicio de la resolución en materia de apelación. Eso nada más sería, señor. Muy bien, muchas gracias. Tratándose de un auto, la causa queda al voto, se resolverá inmediatamente. La audiencia ha concluido. Buenos días. Pueden retirarse. Siguiente audiencia. Gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. Número 21 en tablilla, siendo las 9:59 de la mañana, se da cuenta de la audiencia en la apelación de sentencia 345/2024, encontrándose presente en el sistema de videoconferencia la señorita fiscal Elide Cecilia Hinojosa Cuba, representante del Ministerio Público, y el señor abogado Javier Portocarrero Epkin, por la imputada recurrente Noelia Viviana Leiva Asque. Mediante resolución de fecha 11 de marzo del 2025, se ha declarado bien concedido el recurso de apelación interpuesto por la encausada Noelia Viviana Leiva Asque contra la sentencia de primera instancia que la condenó como autora del delito contra la fe pública, falsedad ideológica y falsedad genérica en agravio del Estado, Ministerio Público. Está presente la señora Noelia Leiva. Sí, señor presidente, se encuentra presente junto con su abogado. Muy bien, que prendan por favor su cámara. Tenemos que ver. Muy bien. Primera pregunta, tratándose de apelación de sentencia al doctor Portocarrero. No lo veo. Buenos días, señores magistrados. Buenos días. ¿Se ratifica en los extremos de su recurso de apelación? Sí, en efecto, nos ratificamos en todos los extremos. Muy bien. ¿Su patrocinada va a declarar o se abstiene? No va a declarar, señor magistrado. Muy bien, damos por superada esta fase entonces. Procederemos no habiendo pruebas que actuar, no habiéndose ofrecido pruebas nuevas, nos limitaremos a las pruebas que constan en la causa. Muy bien. Doctor Portocarrero, tiene usted el uso de la palabra para su alegato final sobre la justificación de su recurso. Muchas gracias, señor magistrado. Señores jueces superiores, la pretensión que ha postulado mi patrocinada es que se revoque la sentencia dictada en su contra y, consecuentemente, reformándola, se declare la prescripción de la acción penal respecto a los delitos de falsedad genérica y falsedad ideológica, o, en su defecto, se disponga la nulidad de la sentencia y se disponga también la realización de un nuevo juzgamiento. Las razones son las siguientes, señores magistrados. La imputación concreta que pesa sobre mi patrocinada es que una comisión de servicio en una acta se habría consignado una fecha, digamos, falsa, que no corresponde a la realidad, es decir, en el acta del 14 de agosto del año 2014, señores magistrados, y que posteriormente esta documental fue consignada en dos formatos, el formato 6 y el formato 4, para rendir los viáticos, señores magistrados, que fue presentada en su empleador, en este caso el 14 de agosto del año 2014. Esa es la imputación. Por estos hechos se le ha atribuido a mi patrocinada, señores magistrados, los delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica. Señores magistrados, nosotros consideramos que la sentencia no se encuentra debidamente motivada respecto al pedido de prescripción que en este caso se ha planteado por ambos delitos. Como podrán apreciar, desde que sucedieron estos hechos a la actualidad o a la fecha de emitida la sentencia, habrían transcurrido 11 años, 2 meses, señores magistrados. Sin embargo, para rechazar el pedido de prescripción, la Sala Superior ha señalado que en el presente caso, al tratarse de un delito que causa perjuicio al Estado, se aplica la regla de la duplicidad del plazo en la prescripción. Nosotros consideramos que ese es un error, señores magistrados, porque estamos ante delitos contra la fe pública y no ante un delito contra el patrimonio. Y la redacción de la norma señala que en los delitos contra el patrimonio es de aplicación, en este caso, la duplicidad del plazo. En ese sentido, señores magistrados, nosotros consideramos que el ejercicio de la acción penal respecto al delito de falsedad ideológica prescribió el 14 de agosto del año 2024, antes de que se dicte la sentencia, y en el mismo sentido también, señores magistrados, respecto del
delito del segundo delito por el cual también ha sido sentenciada mi patrocinada, también se ha operado la prescripción en el mismo sentido. Y ustedes podrán advertir, señores magistrados, que la sentencia impugnada únicamente se pronuncia respecto a la prescripción de la falsedad ideológica y no respecto a la falsedad genérica, pese a que también se ha planteado esa situación en el proceso de juzgamiento, señores magistrados. Por otro lado, también, señores magistrados, nosotros estamos cuestionando la forma como se ha establecido la responsabilidad penal de mi patrocinada. Hablamos de un solo hecho conforme al relato histórico que recoge la acusación fiscal, señores magistrados. Sin embargo, en el presente caso, respecto al delito, se señala que mi patrocinada habría ordenado o dispuesto que se inserte, en este caso, el acta, ese dato falso referido a la fecha. Sin embargo, la sentencia no nos explica cómo es que se ha demostrado que mi patrocinada impartió esa orden o esa disposición para que en el acta fiscal, señor magistrado, se adultere la fecha en el caso en concreto. No se ha recibido la declaración de las otras dos personas que participan en este caso en el acta, señor magistrado, como es el asistente de función fiscal y una autoridad del lugar donde se fueron a realizar, en este caso, la diligencia fiscal. Entonces, para nosotros eso también es insuficiente para demostrar la responsabilidad de mi patrocinado, partiendo de la conducta que se le atribuye en la acusación fiscal. Esto es, haber ordenado, dispuesto que se adultere o se inserte un dato falso en esta acta fiscal, señor magistrados. En ese sentido, nosotros también consideramos que no es suficiente señalar como ella suscribió esta documental, ella es quien dispuso, en todo caso, la adulteración de este dato, señores magistrados. Consideramos que esos aspectos también deben ser valorados por esta Sala Suprema para efectos de establecer si existe o no una correcta motivación de esta decisión judicial, así como para determinar, señores magistrados, que estamos ante un concurso real de delitos, porque acá se ha hecho es sentenciar a mi patrocinado por 2 delitos, se ha procedido a sumar las penas. Sin embargo, nosotros consideramos que el hecho es uno solo, señores magistrados, que puede ser subsumido en los 2 tipos penales, pero ese análisis tampoco ha sido realizado por la Sala Superior. Por esas razones, señores jueces supremos, nosotros solicitamos se sirvan declarar fundado el recurso de apelación interpuesto en el presente proceso por mi patrocinado. Muchas gracias. Muy bien, tiene el uso de la palabra, juez Hinojosa Puro. Buenos días, señor presidente, señoras y señores jueces supremos, señoras y señores. Consideramos importante hacer una breve narración acerca de los hechos, materia de las 2 condenas dictadas contra la recurrente. La acusada, entonces fiscal provincial de Leimebamba, fue autorizada por la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas para desplazarse desde su sede al Valle de los Chilchos del 12 al 15 de agosto de 2014 para llevar a cabo diligencias en 4 carpetas fiscales con el consiguiente pagamiento de viáticos y pasajes. Partió en compañía de un asistente de función fiscal y 2 efectivos policiales el día 12. El día 13 llevó las diligencias para las que se autorizó su viaje, y el día 14 la acusada y su comitiva emprendieron viaje de retorno a Leimebamba, a donde arribaron a las 19 horas aproximadamente. De manera que a título del delito de falsedad ideológica se atribuye a la acusada haber dispuesto se redacte e inserte en el libro de charlas correspondiente a la Fiscalía a su cargo el acta fiscal de fecha 14 de agosto a horas 12:15, firmada por ella, el asistente de función fiscal y el teniente gobernador, cuando para entonces la acusada y su comitiva viajaban de retorno a Leimebamba. Es decir, se consignó en el acta fiscal información parcialmente falsa con el objeto de justificar la comisión de servicios hasta el día 15 de agosto de 2014, acta que, por cierto, la acusada presentó en la Oficina de Control Interno y la investigación en su contra por estos hechos. Mientras que por el delito de falsedad genérica se le imputó que con el acta en referencia dio sustento a información que consignó tanto en el formulario 6 de revisión documentada de viáticos y asignaciones del 12 al 15 de agosto de 2014 y anexo 4 de declaración jurada de viáticos y asignaciones, también por ese concepto, del 13 al 15 de agosto de 2014.
2014. Documentos estos que presentó a la Gerencia Administrativa de Amazonas, dando lugar a que se elabore el formulario 3 de planilla de viáticos y asignaciones por la suma de 730 soles que fue depositada a su cuenta de ahorros el día 4 de septiembre del mismo año, de la cual devolvió 230 soles el 2 de diciembre de 2016, cuando para entonces ya estaba siendo investigada por estos hechos. Cabe señalar que por el uso de la factura 74 falsa, la acusada ya fue condenada por sentencia confirmada mediante resolución del 8 de febrero de 2024, que además declaró nula la absolución por los delitos de falsedad ideológica y falsedad genética. De modo que la apelación de la condena por de estos dos delitos, por los que fue absuelto, es materia de esta audiencia, y ya hemos escuchado a la defensa que sus alegaciones básicamente inciden en la prescripción de la acción penal y en la indebida valoración de la prueba actuada en juicio. Acerca de la prescripción, señor presidente, que según la defensa habría operado antes de la condena, el ACU desestimó esta alegación con base a los artículos 80 y 83 del Código Penal, sobre la prescripción ordinaria y extraordinaria de la acción penal, el artículo 339.1 del Código Procesal Penal, referido a la suspensión del curso de la prescripción de la acción penal, y el último párrafo del artículo 80 del Código Penal, que contempla efectivamente la dúplica del plazo de prescripción por tratarse de un delito que afectó el patrimonio del Estado. Descartando la propuesta que hizo en ese momento la defensa para la aplicación de un año de suspensión, con el arreglo del artículo 84 del Código Penal, modificado por la Ley 31751, ratificada por la Ley 32104, dado que el acuerdo plenario 5-2023 y la sentencia casatoria 2505-2022 Lambayeque ya se habían pronunciado sobre su inconstitucionalidad. De manera que la Sala Superior, no obstante no haber efectuado un cómputo por cada delito, sin embargo, ofreció razones suficientes comunes para ambos delitos que daban cuenta de la vigencia de la acción penal y que, por lo tanto, la causa se encontraba expedita para sentencia. Se alega que se aplicó erróneamente el artículo 80, último párrafo del Código Penal, dado que no se trata de delitos contra el patrimonio del Estado. A ese respecto, ya la Sala Suprema, en la sentencia 3-2021, recaída en la anterior apelación en esta causa, ha explicado claramente que en tales delitos se requiere la posibilidad de un perjuicio. En este caso, no solo se afectó la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, sino además se afectó el patrimonio de la institución, aunque en montos bajos, así como el propio deber funcional de una fiscal, como que se lesiona además la prestación del servicio de justicia. Entonces nos preguntamos, ¿se causó un perjuicio al patrimonio del Ministerio Público? La respuesta es ciertamente afirmativa al haberse logrado el otorgamiento de viáticos por el día 15 de agosto de 2014, cuando la Comisión de Servicios había concluido el día anterior, fuera de que la condición de funcionaria pública de la acusada la hace merecedora de un mayor reproche penal en vinculación con la extensión del plazo de prescripción conforme a la casación 3126-2024 Huánuco, cuarto fundamento de derecho. En cuanto a la indebida valoración de la prueba actuada en juicio, se alega que la Sala Superior no ha tenido en consideración que en juicio oral no se ha actuado prueba que acredite que la acusada dispuso que se redacte e inserte en el acta cuestionada, se inserte esa falsa declaración respecto de la fecha y hora en que fue levantada. Al respecto, la Sala valoró el material probatorio documental y la prueba personal actuada, que le llevó a concluir de que efectivamente la acusada resulta ser responsable de los delitos materia de imputación. Entre ellas, señor presidente, tenemos hay una constancia, una ocurrencia policial elaborada por un efectivo policial que participó o fue parte de la comitiva acusada, Roger Díaz Mera, que es un documento público en el que consta que el retorno
de la acusada y efectivamente la comitiva fue el día 14 de agosto, entre otras pruebas actuadas. Finalmente, la defensa sostiene que no hay prueba de la orden o disposición de que su patrocinada hizo que se asignara una fecha falsa en el acta cuestionada, no siendo suficiente la sola firma de esta en dicho documento. Pues veamos. La imputación consiste en que la acusada dispuso se redacte e inserte en el libro de charlas a cargo de su despacho el acta cuestionada. Al respecto, la decisión de formular un acta que da cuenta de la realización de una determinada actuación fiscal por parte de un representante del Ministerio Público escapa a las funciones de un asistente de función fiscal. Bien, doctora, el tiempo ha culminado. Sí, simplemente para concluir, le solicito a la sala de su presidencia se declare infundado el recurso de apelación. Está presente la señora Leiva. Sí, sí, estoy presente. Por favor, ¿desea usted decir algo? Sí, muy buenos días con todos y todas los magistrados que están presentes. Lo que quiero que se tenga en cuenta es que efectivamente yo he ido a realizar esta diligencia cuando en ese entonces era fiscal, ¿no? Pero lo que quiero que se tenga en cuenta también es de que el lugar donde yo he ido es un lugar selva, ¿no? Yo he caminado más de 10 horas, ¿no? Porque solo es camino a herradura, no entra el carro ahí, a ese lugar, solo hasta cierta parte, ¿no? Y sí he llevado a cabo la diligencia. Se ha devuelto lo que ha indicado la magistrada, ¿no? Y lo otro que solicito es que se tenga en cuenta que la pena que se me ha impuesto resulta desproporcionada en relación con los hechos. Asimismo, les pido por favor que valoren mi situación personal, ya que soy madre soltera y tengo 2 hijos menores de edad, uno que se llama Joaquín Antonio, que tiene 12 años, el otro que se llama Nicolás Mateo, que tiene 5 años, menores de edad que dependen de mí, comparten de mí. Mi principal responsabilidad son ellos, el cuidado, el bienestar, por lo que una sanción tan severa afectaría no solo mi vida, sino también la de mis menores hijos, ¿no? El cual con quién estarían, ¿no? Por lo que solicito por ello que se considere una medida más justa y proporcional que me permita seguir cumpliendo mis obligaciones de madre, ¿no? Gracias. Muchas gracias. La sentencia se dictará el día. El día jueves 13 de noviembre a las 8 de la mañana, señor presidente. 13 de noviembre, 8 horas, sentencia en este caso. Gracias, la audiencia ha concluido, pueden retirarse. Buenos días. Muchas gracias. Siguiente audiencia. Número 23 en tablilla, siendo las 10:16 de la mañana, se da cuenta de la audiencia en el recurso de casación 3673-2023, encontrándose presente en el sistema de videoconferencia el señor abogado Sergio Minaya Medina por el imputado recurrente Jenson Rogers Jiménez Orejuela. Mediante resolución de fecha 22 de enero del 2025, se ha declarado bien concedido el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del procesado Jenson Rogers Jiménez Orejuela por la causal prevista en el artículo 429, inciso 4 del Código Procesal Penal y logicidad de la motivación. Muy bien. Tiene uso de la palabra el doctor Sergio Minaya Medina. Bien, muchas gracias, señores jueces supremos. Voy a sustentar las razones del porqué de mi recurso de casación. En efecto, hemos interpuesto recurso de casación en contra de la resolución número 10 del 2023, respecto a la sentencia de vista 163-2023, que ha declarado infundado nuestro recurso de apelación y confirmada la sentencia 052-2023, a efectos de que el superior en grado, conforme al principio de pluralidad de instancia, y luego del trámite de ley, revoque la casada y declare fundado el recurso de casación interpuesta
y que se declare absuelto de la responsabilidad penal de mi patrocinado y alternativamente la nulidad de la resolución casada. Las causales que hemos señalado son la de inobservancia de las garantías constitucionales y una indebida aplicación, errónea interpretación y aplicación de la ley penal y la manifiesta ilogicidad de la motivación en la resolución casada. ¿Qué se le acusa a mi patrocinado, señores jueces supremos? Que el día 3 de junio del 21, a horas 6 de la mañana, mientras se encontraban hospedados en el cuarto piso del Hotel Williams de Cerro Colorado, departamento de Arequipa, el imputado Jason Jiménez Orejuela, con su pareja sentimental Liz Quispe Chambi y el menor de iniciales DDSQ de 4 años. En esas circunstancias, el imputado, aprovechando que la madre del menor, Liz Quispe Chambi, había ingresado al baño de la misma habitación, en el interior de la habitación, y se encontraba mi patrocinado y el niño en el borde de la cama, y al salir del baño esta señora vio que el imputado tocaba al menor por debajo de la pijama y por encima de su calzoncillo su pene. Bien, ¿por qué señalamos que se ha inobservado las garantías constitucionales? Sabemos bien que el artículo 139 de la Constitución nos señala los principios fundamentales de la administración de justicia y fundamentalmente en este tema de los procesos por tocamientos indebidos. En primer lugar, consideramos que en la sentencia tal vez se ha podido hacer incluso un pega de las circunstancias desarrolladas en alguna otra sentencia, toda vez que en una parte, en el primer párrafo, se habla de una persona que no ha tenido ninguna participación en este juicio. No es testigo, no es investigado, no es parte, no es perito, pero se señala la persona de Mari Chevarría Nina, que no tiene nada que ver en este proceso. De otro lado, consideramos que no se ha hecho una valoración plural e individual de la prueba materia de debate en juicio. ¿Por qué decimos esto? Porque la propia madre del menor, que declaró en sede fiscal y se ha tomado en cuenta su declaración previa porque no ha participado del juicio propiamente, en la pregunta cuarta se le preguntó sobre estos hechos y decía: me pareció ver, estaba un tanto mareada yo, que le estaba tocando por encima de las frazadas, Pregunta 6. Mi hijo estaba durmiendo dentro de las frazadas, dentro de la cama. Pregunta 14. Encima tenía 2 frazadas y una colcha. Pregunta 25. No dije que tocó a mi hijo porque él estaba cubierto con la frazada. No lo tocó directamente. A mí no me consta que lo haya tocado a mi hijo. Me pareció, quiero que mi hijo esclarezca. Pregunta 28, estaba todo cubierto con la frazada hasta el cuello. Entonces, frente a estas declaraciones de la madre del menor, quien fue la vertiente principal para seguir este proceso, es clara en su declaración previa y definitivamente si ella dice que el niño estaba tapado con frazadas, con una colcha y estaba debajo de la cama, es completamente difícil que se pueda creer que le ha tocado el pene incluso por debajo del calzoncillo. Si esto es poco, señores jueces, la señora presentó un documento a la fiscalía y fue oralizado en presencia del fiscal y los abogados de las respectivas partes, en la que señaló que los hechos no se han producido, que obligué a mi hijo a mentir, que lo hizo por venganza, puesto que el imputado me amenazó con abandonarme. En consecuencia, señores magistrados, no se ha tomado en cuenta la duda en que estamos inmersos referido al caso concreto. Sabemos que la duda favorece al reo
pero en ninguna medida se ha considerado esta circunstancia que debió considerarse. Muy bien, señor De abogado. otro, ¿Qué nos pide? Acabó el tiempo. ¿Qué nos pide? le pedimos puntualmente, señor magistrados, que haya una valoración concreta, plural e individual de la prueba, en el sentido que hemos señalado, y que se le absuelva de toda responsabilidad penal a mi patrocinado y alternativamente por los vicios que presenta la sentencia, se declare la nulidad y se ordene la realización de un nuevo juicio. Gracias, señores jueces. Bien, muchas gracias. La sentencia casatoria se dictará el día. Señor presidente, sería el 14 de noviembre a las 8:10 de la mañana. 14 de noviembre, 8:10. Se dictará la sentencia. La audiencia ha concluido. Siguiente audiencia. Ok. Número 24 en tablilla, siendo las 10:24 de la mañana, se da cuenta de la audiencia en el recurso de apelación de sentencia 251-2024, encontrándose presente en el sistema de videoconferencia la señorita fiscal suprema adjunta Yanina Tapia Vivas, representante del Ministerio Público, y el señor defensor público Carlos Robles León, por el imputado recurrente Luis Alberto Alayo Saldaña. Muy bien. Está presente el señor Alayo. El señor Alayo. No está presente, señor presidente. Está presente. Señor Robles, ¿qué pasa con el señor Alayo Saldaña? Señor presidente, buenos días. Esta casación nos han hecho saber por los recaudos correspondientes y en verdad no hemos tenido comunicación con esta persona. No nos han comunicado tampoco, no se ha comunicado con esta defensa, ni hemos obtenido datos de él. Doctora Maita, ¿cómo es el caso? ¿Cuál es la situación jurídica de este señor? Señor presidente, esta es una segunda apelación en una condena del absuelto. Inicialmente fue absuelto, luego cuando apeló fue condenado y ahora ha recurrido en apelación. ¿Él estaba preso antes o estaba ausente? Antes de la absolución en primera instancia. ¿Tenía mandato de prisión preventiva? ¿Qué sabemos del caso? No, él estaba libre. La sentencia que ha revocado la absolución ha dispuesto su ubicación y captura. O sea, él está con ubicación y captura. Bueno, las ausencias siempre deben de estar justificadas. Esta ausencia, dado que él se encuentra con orden de captura y no se le puede obligar a que esté presente porque ello implicaría su privación procesal de libertad, pues entonces vamos a entender de que vamos a realizarla sin su presencia, atento a las características especiales de que la ley entiende que la presencia solamente será posible si no se presentan circunstancias excepcionales. Muy bien. Doctor Robles, ¿usted se ratifica en los términos de la sentencia? Sí, señor. Muy bien. No se han ofrecido pruebas nuevas en segunda instancia. ¿La Ninguna. Fiscalía ha ofrecido pruebas? Por parte del Ministerio Público, no, señor magistrado. El señor encausado está con mandato de captura, ¿no es cierto? Cuando se le absolvió, doctora, en primera instancia, ¿estaba preso o no? ¿Me está preguntando a mí el Ministerio Público, doctor? Sí, ¿no? Sí, claro, para Sí, saber... estaba, lo han absuelto en primera instancia, ¿no? Y en segunda instancia lo han condenado, por tal motivo están ordenando su captura. Quiere decir, bueno, pero en primera instancia él estaba con mandato de
prisión estaba preso cuando en primera instancia se le absolvió y se le dio libertad. A ver. Voy a ver el requerimiento acusatorio. A ver, usted, doctor Robles, que ha visto la sentencia de Estuvo con prisión preventiva 9 meses, señor presidente, y al parecer, porque no lo señala en la sentencia, en las últimas partes, no lo señala inmediata libertad, no señala en una forma precisa en la primera sentencia del ACU. Doctor, si fuera tan amable, en el requerimiento acusatorio hay una parte de la medida de coerción en el cual hace conocer que se ha impuesto la medida coercitiva de privación de libertad por el plazo de 9 meses, lo cual vence el 6 de mayo del 2023. Y se encontraba recluido en el centro penitenciario El Milagro de la ciudad de Trujillo, desde el 7 de agosto del 22. Ah, ok. Bueno. No dicta libertad la sentencia de primera instancia, expresamente. ¿No? No dice. No, no dice bueno, nada. Ni modo, correcto. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Doctor Robles León, escuchamos su alegación. El alegato, señor presidente, Sí. el alegato. Sí, claro. Perfecto. Señor presidente, se ha interpuesto la presente apelación en favor de Luis Alberto Alayo Saldaña. Luis Alberto Doctor Peña, Alayo perdón, doctor Peña, perdón. ¿Sí? Sí, señor presidente, disculpe antes de la interrupción. Entiendo que es una apelación de un condenado. Entonces, si no está presente, es posible seguir el proceso o declararlo contumaz. Por eso. Vamos a decidir todo eso con la sentencia. Lo que no podemos decir es que por esta situación no se realice la audiencia. Es un término que vamos a discutir ahora, después, ¿ya? Muy bien. Bien, presidente. Y así, doctor Robles. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en esta apelación que ha presentado Luis Alberto Alayo Saldaña, justamente está señalando en forma concreta se le absuelva de los cargos que se le han sentenciado en el delito de violación de mayor estipulado en el artículo 170 del Código Penal. Los hechos han sucedido el 7 de agosto del 22. Es el caso, señor presidente, para los efectos de contextualizar el hecho, es mi patrocinada, estaba trabajando en trabajos de carretera, y es por eso que el hermano de la agraviada le pide el favor al tío y a la agraviada que vayan a dejarle su almuerzo. Y en esas circunstancias, pues, cuando la agraviada le va a dejar el almuerzo a mi patrocinado, es la que se producen los hechos acontecidos, los hechos denunciados, instruidos y primeramente absuelto y luego en la sentencia de vista condenada. Y concretamente, señor presidente, los hechos en cuanto a la fuerza que se ha señalado, la existencia de una fuerza perpetrada por mi patrocinado, existe una contradicción en cuanto a que la agraviada había manifestado que la fuerza, el daño, se había producido en la mano izquierda. Pero es el caso, señor presidente, el certificado médico legal señala que esa lesión está en la mano derecha. Nunca indicó que la fuerza era en su mano derecha, sino en la izquierda. Ese es un punto muy importante, señor, que debe la sala analizar debidamente. Además, señor presidente, es importante señalar que el lugar donde se había producido estos hechos no es un lugar llano, es un lugar cerca al río, una zona accidentada, rocosa, en donde la misma agraviada señala que hubo empujones, jaloneos, caídas y presión en la mano izquierda. Entonces, debieron expresarse otras lesiones en el certificado médico legal que no se presentan. Por otro lado, señor presidente, en cuanto a la equimosis,
que mide 1.5 centímetros por 2, color violáceo oscuro rojizo, en la parte inferior del introito vaginal, según el certificado. Según el médico legista señala, también puede haberse producido por las relaciones consentidas. No lo dice la defensa, no lo dice pues el fiscal, lo dice el médico legista. Y otro punto muy importante que la sala debe merituar es en cuanto a la eyaculación. La agraviada refirió claramente que su ropa interior estaba mojada por los espermatozoides que había visto que el sentenciado pues le había pues producido. Y era ella misma que había entregado a la policía las prendas íntimas. Este dato no se corroboró con el dictamen de biología forense, en la que indica que ni en la vagina ni en la prenda íntima se encontraron espermatozoides. El biólogo, de una forma objetiva, señala que si no eran los espermatozoides, era que se debió a una lubricación de la vagina. Es decir, el Ministerio Público había sostenido ese hecho. Y esto se puede haber producido por dos hechos importantes: una estimulación o una excitación, o, dice, una eyaculación femenina. Elementos muy importantes, señor presidente, para los efectos de que el colegiado emita una sentencia, porque estamos de acuerdo con la primera pronunciamiento del ACU en cuanto a la absolución. Esos son hechos y elementos importantes para esta defensa, de que la sala pues emita un pronunciamiento en favor de mi patrocinado, declarándola nula la sentencia de vista y absuelto mi patrocinado Luis Alberto Alayo Saldaña. Gracias, señor presidente. Muy bien. La señora fiscal. Ya, buenos días, señor presidente. Buenos días, señor miembro de la Sala Suprema. Acá el punto central de la apelación se suscribe de que no hubo violencia física contra la agraviada, en otras palabras, dando a entender que, o sea, me dio consentimiento de la agraviada. Ahora, también en los argumentos de la defensa refiere de que la agraviada solo manifestó que tuvo la violencia en la mano izquierda, certificado médico legal señala que tuvo lesiones en la mano derecha, en el antebrazo, precisamente como dice el médico legista cuando se ratificó en el juicio oral. Tenemos que decir lo siguiente. En primer lugar, el requerimiento fiscal habla de fuerza física en las dos muñecas, tanto en la muñeca derecha como en la muñeca izquierda, cuando la agraviada fue a sentar su denuncia policial, en el cual dice aquí en que cuando fue a dejarle el almuerzo, ¿no?, al procesado, él la sujetó primeramente la mano izquierda. Entonces ella también se quería, o sea, salir de ese lugar. Entonces le agarró de la mano derecha y ella se agarró de una manguera negra, ¿no?, que se encontraba en ese momento ahí, y también se agarró de la mano izquierda. O sea, ambas muñecas él las cogió. Entonces, eso está en los hechos en el requerimiento fiscal. Ahora, cuando ella declaró en juicio oral, hizo énfasis a la muñeca izquierda, pero eso no quiere decir que también sufrió lesiones en la muñeca derecha, porque el certificado médico legal señala expresamente, ¿no?, que dice que tiene una escoriación igual en el antebrazo derecho, ¿no?, que fue encontrado. Entonces, lógicamente, es la extremidad que ha salido lesionado. Ahora, cuando ella declara que fue en la mano izquierda y cuando le tiró y él se puso encima de ella, ella manifestó de que no recibió golpes. Expresamente ella dice, ella no ha hecho alusión a golpes de puño, patadas u otros golpes cortantes para que el certificado médico legal refiere en ese sentido. Ahora, el certificado médico legal dice que hay escoriación unguial 1.50.1 vertical en el tercio inferior de la cara posterior del antebrazo derecho. Y también el certificado médico legal dice de que hay una equimosis del 1.52 violáceo oscuro rojiza en la parte inferior introito vaginal.
Ahora, cuando el médico legista va a juicio oral, él dice de que, no necesariamente dice de que tiene que haber esa pues equimosis cuando hay que voluntad o cuando hay voluntad. Él expresamente dice así, que dice, cuando el abogado de la defensa pregunta, él dice que ella no ha así lubricado, que no ella ha lubricado, quiere decir que hubo por eso esa fisura o esa lesión en el introito vaginal. Ese es en el punto que refiere al certificado médico legal. Aparte, la sentencia de la sala de vista no hay logicidad, se ha basado en los medios probatorios periféricos, en el cual son las testimoniales de los familiares de la agraviada, cuando retornó llorando a la casa y contó los hechos que le ha sucedido. Inmediatamente el tío fue al lugar donde supuestamente trabaja este señor y él ya no se encontraba. Se supone que trabajaba hasta las 4 de la tarde, pero ya no se encontraba. Y lo fueron a capturar en su domicilio a las 7 de la noche. Ese es un punto. Aparte, el examen psicológico pues arroja que tiene pues afectación pues emocional por los hechos de que le ha sucedido. Y aparte, se ha corroborado todos los presupuestos establecidos en el Acuerdo Plenario 2 del 2005. Los 3 presupuestos en el cual, en forma detallada y bien motivada, la sala de vista lo ha consignado en sus considerandos. Entonces, por todas las consideraciones, esta Fiscalía Suprema solicita que se declare infundada la apelación presentada por la defensa. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta sala va a resolver, en primer lugar, si declara o no declara reo contumaz. Y en su caso, si no correspondiere, si no correspondiere, irá al fondo del asunto. Y de ser así, en todo caso, se fija como fecha probable el día. Señor presidente, como fecha probable el viernes 14 de noviembre a las 8:40 de la mañana. Muy bien, 14 de noviembre, 8:40, se leerá siempre y cuando decidamos que debe continuar y emitir en sentencia. Muy bien, muchas gracias. La audiencia concluida. Siguiente audiencia. Señor presidente, son todas las audiencias por el día de hoy. Muy bien, el tribunal entra a deliberar, por favor. Sí, nos quedamos solamente los jueces.